Bueno, ahí estamos en directo. Vamos a comenzar con este sexto encuentro de este curso, Los órdenes del amor. Y habíamos quedado en esto del papel de víctima como venganza, ¿no? ¿Qué significa esto de ponerse en el papel de víctima como venganza, ¿no? Y comienza hablando Harmut y dice: ayer dijiste que la fidelidad estorba la vida. Y Hellinger dice: no lo recuerdo, pero para que una frase dicha aquí no se generalice, te voy a decir otra: la práctica estorba la teoría. Harmut dice: no me encuentro para bromas, porque para mí el día acabó con que después de mencionar la vulnerabilidad y el chantaje por las amenazas de suicidio de mi primera mujer, tú me dijiste que en nuestro trabajo lo bueno y lo malo frecuentemente eran justo lo contrario de lo que se pensaba, y que quizás era yo el que tenía que haberse suicidado. En un principio esa idea fue absolutamente nueva e inaceptable para mí, y me quedé pensando. No llegué a ninguna conclusión. Tampoco había pensado nunca de manera consciente en un suicidio, todo lo contrario. Siempre me había chocado esto del suicidio en los demás, ¿no? Y Hellinger le dice: por supuesto, es lo mismo si te choca. Y Harmut dice: eso lo comprendo, pero me di cuenta de que después del divorcio, durante unos 3 años, tuve pesadillas terribles sobre suicidios. Es decir, me suicidaba de todas las maneras posibles, pero nunca llegué a aceptarlo realmente. En sueños, una y otra vez, también aparecía mi segunda hija, con la que tengo una relación muy cariñosa. Bueno, dice Hellinger, de todos modos has entrado en contacto con el tema. Ahora lo puedes mirar consciente y abiertamente. Por tu constelación se ve claramente que fuiste elegido como víctima. Los que estudian teología ante los católicos... ¿Eres católico?, le pregunta, o protestante. Protestante, pero con reservas. Bueno, dice Hellinger, entre los católicos aún es más pronunciado que entre los protestantes. Los que estudian teología, en la mayoría de los casos, han sido elegidos como víctimas, sobre todo cuando después se dedican al ministerio. Estas son reminiscencias del sacrificio infantil, tal como se describe en la Biblia, por el bien de la familia. Y Harmut dice: el sacrificio del primogénito. Ayer me di cuenta muy claramente de que había adoptado un papel de víctima difícil de abandonar. Me di cuenta de que siempre había interpretado los sucesos de mi vida desde el papel de víctima. Y acá viene la parte buena, porque miren lo que le dice Hellinger. El papel de víctima es la forma más sutil de la venganza. Escuchen, el papel de víctima es la forma más sutil de la venganza. En la lucha de poderes, las víctimas salen vencedoras. ¿Algo más quieres preguntar, Harmut? Bueno, dice Harmut, al menos puedo seguir dando vueltas, ¿no? O sea que este papel de víctima, que en muchas familias siempre hay uno que juega el papel de víctima, o bueno, a veces varios, ¿no? Es como un trasfondo, ¿no? Muestra que nos queremos vengar. Bien. Y ahora viene el caso de Sophie, o Sofía, que habla de la promesa. Quisiera decir que ayer por la noche hablé con mi marido, le conté lo que había vivido y sentido aquí, y que fue una conversación muy bonita. Me dijo que pensara en que él es mi marido. Después habla Brigitte, ¿no? Y dice: ayer quedé tan rendida como después de 7 días de uno de mis propios talleres. Y Hellinger dice: eso pasa por querer solo observar. Y Brigitte dice: continuamente tengo que pensar en mi hija mayor, que como protesta se fue a vivir a otra ciudad, como protesta contra mí, dice ella, y que en señal de protesta, en un principio, no empezó ninguna carrera universitaria, y que como protesta quería tener 5 hijos, y que finalmente, aunque acabó estudiando psicología, ahora no acepta ningún trabajo.
Es la única de mis hijas con la que no me entiendo, con la que no me llevo bien. Y Hellinger dice, bueno, puesto que no quieres trabajar aquí, tampoco podemos hacer nada. Esta ha sido mi venganza, dice Hellinger. Brigitte dice, sí, asqueroso. Desde luego que quiero trabajarlo. Ah, sí. ¿Aquí quieres trabajarlo?, le pregunta a Hellinger. Sí, dice ella. Bueno, lo vamos a hacer, pero más tarde. Ahora habla Gertrude. Recordemos que esto es un grupo de estudio, ¿no?, de trabajo, de constelaciones, entonces van hablando diferentes participantes, ¿no?, obviamente. Gertrude dice, por primera vez desde hace mucho tiempo esta noche se me durmió la mano. A pesar de todo pude pensar con cariño en aquel hombre. Esta mañana estuve realmente sorprendida porque no me había despertado. Y Robert dice, me encuentro bien. Y también siento a la pequeña Alhade a mi lado. Es una sensación fabulosa. Me doy cuenta de que también hacia mi mujer me estoy volviendo más pacífico. Me parece tan increíble la relación entre la pequeña Adelheid, ya muerta, y los sentimientos hacia mi mujer. Y Hellinger dice, la lógica sigue leyes distintas de las que rigen el alma, o la realidad. Lo que es verdadero lo ves por sus efectos. Y Robert dice, este efecto o esta consecuencia son sorprendentes, y lo encuentro bueno. Y Hellinger agrega, pero aún te contaré una historia. En Colonia hubo una vez tiempos felices. La gente podía irse a dormir por la noche y por la mañana el trabajo estaba hecho. Así fue hasta que alguien quiso saber el por qué. Este cuento yo ya lo conté porque está en el los otros videos que estoy subiendo, que son de la pareja. Por eso acá hay un asterisco, ¿no? Bien. Habla Claudia. Claudia quiere saber esto de la doble transferencia, ¿no? Y dice, en mi interior se han iniciado una especie de negociaciones. Mientras ayer aún podía decir tan tranquilamente que yo le había hecho la vida imposible a mi marido, ahora empiezan los reproches contra él, pero él también. Es decir, otra vez surgen los ataques mutuos. Y Hellinger dice, eso es lo que se llama prolongación del proceso. Y Claudia dice, ayer no pude trabajarlo aquí. Bueno, y hoy, al venir aquí, hubo un atasco que también me puso furiosa, y en ese momento me acordé de que en la familia de mi padre hubo toda una serie de tías, es decir, hermanas mayores de mi padre, que estaban realmente furiosas con mi abuelo porque a causa de su mala administración de la casa impidió que se pudieran casar. Tuvieron que seguir trabajando en la granja sin poder casarse. El abuelo convirtió a la familia, que había sido muy rica, en una familia muy pobre. Y Hellinger dice, estas son las mujeres cuyos derechos pretendes defender en la lucha contra tu propio marido, aunque él sea totalmente inocente. Bien. Entonces, Laura dice, yo estoy sumamente irritada y no sé por qué. Sí, muy furiosa. Y Hellinger dice, ¿deberías llorar? Bueno, le dice, vamos a configurar a tu familia. Entonces, comenzamos con la configuración de la familia de Laura, ¿no? Que tiene el problema este de saber si una doble transferencia se puede arreglar. Entonces, colocan a el marido, a la mujer y a la hija. Vamos a correr la cámara para allá. Ponemos la cámara. Ahí. Entonces coloca al marido, a la mujer y a la hija. Vamos a buscar una más pequeña para la hija, ¿no? El marido, la mujer y la hija.
y él los coloca, marido aquí, detrás de la mujer, mirándola, y la hija mirando a la madre. Así es la disposición que hace, ¿no? La configuración, para que veamos hacia dónde mira cada uno. A ver si yo lo pongo más cerca, si se ve mejor. Bien. Hola Mari, feliz Navidad y feliz año. Gracias. Entonces, esa es la configuración que hace de este asunto que tiene Laura, que sería esta chica, ¿no?, con su marido, y habla de una doble transferencia. En esta configuración, dice Hellinger, está visto acá que existen implicaciones sistémicas. Ni siquiera en las fantasías más remotas uno se imaginaría esta relación entre un hombre y una mujer. Y Laura dice, ¿se te ocurre algo? Muchas veces tenía la sensación de que alguien ocultaba algo. Estoy siguiendo la pista de un secreto. Pero toda la pregunta es respondida con gran desagrado. Sin embargo, tengo la fuerte sospecha de que mi madre oculta algo. Entonces las implicaciones tienen su origen en su familia, ¿no? O sea, en la familia de la madre, ¿no? Y Laura dice, el abuelo materno, o sea, el abuelo por parte de la madre, tuvo 7 hijas. Y al parecer no estaba muy contento. Quería tener un hijo, varón, e hizo todo lo posible para que sus hijas tuvieran hijos sin estar casadas. Su esperanza era que una de ellas tuviera un hijo varón que quisiera seguir llevando el apellido. Realmente todas sus hijas se comportaron exactamente de la manera que él había imaginado, menos la madre de ella, ¿no? Ella se casó y fue la única que tuvo hijos varones. Todas las demás tuvieron hijas. Entonces Hellinger dice, ¿a quién tuvo que representar tu marido en la constelación? A tu abuelo, ¿ves? Tu marido está representando a tu abuelo. Si eso fuera cierto, aún le deberías mucho a tu marido. Entonces Hellinger explica al grupo, quiero explicar la dinámica de la doble transferencia. ¿Cuáles serían los sentimientos de las hijas hacia el abuelo? Obviamente que todas estaban enojadas y con razón, porque el abuelo quería que todas las hijas se casaran, sin casarse, tuvieran hijos para tener un varón. ¿Y quién fue la que adoptó o recibió todos esos sentimientos de rabia? ¿No? Dice acá en el sistema. Y Laura dice, mi ex marido. Exacto, dice Hellinger. Tú adoptas los sentimientos de aquellas hijas. Esta sería la transferencia en el sujeto, de las tías a ti. Pero en vez de dirigir los sentimientos contra el abuelo, los diriges contra tu exmarido. Esta sería la transferencia en el objeto, o sea, del abuelo a tu marido. O sea, la bronca que Laura tiene con su abuelo, que está cargando toda la bronca de todas sus tías contra el abuelo, ella la transfirió a su marido. Esto sucede en las constelaciones, ¿no? Por lo tanto, le debes mucho a tu marido. Cuando una persona está convencida de que tiene razón, tan convencida como tú lo estabas antes, en la mayoría de los casos se trata de una doble transferencia. Cuando se trata de los propios derechos de una persona, uno no lucha con tanto fervor como al tratarse de los derechos de terceros. Vamos a hacer un ejercicio contigo. Elige representantes para todas esas tías y ponlas en una fila y ponte tú misma también. Entonces, bueno, vamos a sacar un poco al marido, ¿no? A ver. Sí, al marido. Ah, no, al marido no lo saca, lo deja acá. ¿No? A
A ver, la hija. Sí, esta, la H era la hija. Esperen que miro las abreviaturas. Sí, la H era la hija. La deja acá, ¿no? Mirando al marido. O sea, el padre sería, ¿no? Se ve ahí. Y a Laura, ¿no? Le pide que se ponga acá, ¿no? Mirando a toda la fila de tías, ¿no? Entonces vamos a poner, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque pone así, miren. Pone la tía 1, la tía 2, la tía 3, la tía 4, la tía 5. 3 y 3, 5, y la tía 6. Pone así, a todas las tías, y todas las tías, miren, están mirando de espaldas a esa escena. ¿Ven? Las voy a dar vueltas a todas, porque todas las tías están como de espaldas a esta escena donde está el ex marido de Laura con su hija, ¿no? Que se miran acá, ¿ven? Y Laura está acá mirando a todas estas mujeres, ¿no? La voy a poner así para que ustedes vean. ¿No? Tendré que cerrar esto. ¿Ven? La escena como queda. O sea, acá está Laura y acá están todas las tías. Esta es la 1, la 2, la 3, la 4. Yo quiero mirar bien. A ver cómo es el orden que él puso. Tía 1, tía 2, tía 3, tía 4, tía 5. Y esta pone tía 7. ¿Ven? No le pone tía 6. Ahora vamos a ver por qué. Porque seguramente la tía 6 es ella, ¿no? Esto quiero que lo vean para que se entienda cómo es el orden, ¿no? ¿Ven? Y acá está Laura, en este rinconcito. No sé cómo podría poner la cámara. Bueno, acá yo creo que la cámara va a agarrar porque estamos viendo, digamos, al padre, o sea, al padre de la hija de Laura, ¿no? Estamos viendo, o sea, que sería el exmarido de Laura, las tías, todas en hilera, y ella. Ahí tenemos el cuadro. Bien. Dice, Hellinger le dice a Laura, ahora mira a cada una de ellas con cariño y diles, querida tía, ¿no? Pero dice Laura, pero yo no les tengo cariño. Bueno, diles con cariño hasta que lo consigas. Entonces, Laura va repitiendo la frase hasta que le sale algo mejor. Querida tía, ¿no? Dice, y arrodíllate ante las tías, baja la cabeza hasta el suelo, extiende los brazos con las manos abiertas hacia arriba, ¿no? ¿No? La pone ahí, ¿no? ¿Ven? Es ahí, mirando a todas sus tías. Acá les voy a mostrar así, ¿ven? Ella ahí, mirando a todas las tías, las honro. ¿Mm? Queridas tías, las honro. Bien. Queridas tías, las honro. Ahora vuelve al lado de las tías y dile a cada una de ellas, querida tía, ¿no? O sea, que tiene que ir haciéndolo, digamos, tía por tía, ¿no? Querida tía, querida tía, querida tía, querida tía. A cada una de las tías le pide que haga. Bueno, Laura se emociona mucho con esto, ¿no? Cuando honra a sus tías.
y dice, ahora vamos a acercar a tu marido. Y se lo vamos a acercar a vos. Se acerca al marido. Y pone, vamos a sacar la hija para atrás, ¿no? Las tías más acá atrás, todas en hilera. Pone a la mujer aquí mirando al marido y el marido a ella. ¿Ven? Voy a poner acá. O sea, el cuadro ahora queda así. Todas las tías ahí y el marido mirando a Laura. Le dice, y la hija queda allá todavía. Entonces ahora se abraza a ella al marido, ¿no? Llorando, y le dice, por favor, perdóname. Y Hellinger dice, no, perdóname no. Vieron que en las constelaciones no se dice perdóname, lo siento. Lo siento. Dile, no lo sabía. Al ver que Laura se va tranquilizando, ahora le dice, ponte a su lado y a vuestra hija la voy a colocar al lado de ustedes dos, ¿no? Entonces se pone al lado del marido y la hija, voy a poner un poco más acá para que me entre la hija, acá. ¿Cómo se encuentran ahora? Todos se encuentran bien. Bien, ya está. Voy a explicar algo más sobre este asunto de la doble transferencia, ¿no? En el caso de una doble transferencia podemos observar que una persona ya no es ella misma, ¿no? Esa es la doble transferencia, cuando la persona se siente que no es ella misma, ¿no? Como a muchos nos puede pasar, que uno siente que no es uno mismo, es porque hay una doble transferencia, ¿no? Porque está identificada con otra persona. Estar identificado significa que la persona en cuestión está enajenada, siente y actúa como aquella otra persona, que en consecuencia ya no aparece ante sus ojos como un individuo independiente. Por lo tanto, en un principio era necesario conseguir que Laura percibiera a sus tías como personas separadas de ella misma. O sea, en la doble transferencia lo que sucede es que como yo me identifico, en este caso Laura está identificada con todas sus tías, no puedo separarme de eso, ¿sí? Entonces, para poder salir de esa doble transferencia, yo tengo que ver al otro como otra persona, diferente a mí. Entonces, había que conseguir que las percibiera, ¿no?, separadas de ella misma. A partir de ese momento, ¿no?, al decirles, las honro, las tías volvieron a ser sus tías y ella no era nadie más que ella misma, ¿no? Las tías volvieron a ser grandes, responsables de su propia dignidad y sus derechos, y ella volvió a ser pequeña y capaz de amar a las tías como de pequeña lo había hecho. Entonces la representante de una de las tías habla y dice, como tía me era muy importante darme cuenta de lo bien que me sentía al recibir esa reverencia. Y Hellinger dice, fue muy bello ver a las tías en toda su dignidad. Sin ese paso no hubiera funcionado, sin el reconocimiento que precede al amor no hubiera funcionado. Aunque el hijo vuelva a encontrar el camino a los padres, frecuentemente tiene que honrarlos primero, por ejemplo, en el caso de haber cometido alguna injusticia con ellos o haberlos despreciado. Solo con este paso previo puede darse un encuentro. De lo contrario se tapa algo y el encuentro sigue sin tener fuerza. En su mayor parte, los problemas graves entre cónyuges, como en el caso de ella con su cónyuge, radican en una doble transferencia. Todos los esfuerzos por superarlos se verán frustrados hasta que no se reconozca y solucione la identificación. Solo entonces puede darse una relación nueva y buena. En la identificación, la persona vive en un mundo extraño, inaccesible para los demás.
puesto que no es él mismo o ella misma, sino otra persona. Tampoco ve a su pareja, sino a otra persona. Y así todo está desfigurado, ¿no? Bueno, Laura dice, estoy totalmente perpleja. Por primera vez en mi vida siento calor en el sacro, sin que nadie me ponga la mano. Nunca lo he sentido así. Y el representante del marido dice, me impresionó cuando dijo lo siento, no lo sabía. Por lo general en las constelaciones, cuando descubrimos una doble transferencia y se logra uno deshacer de la identificación, la persona le tiene que decir a ese otro, lo siento, no lo sabía, ¿no? Hellinger dice, no permití que dijeras, por favor, perdóname, porque eso es fatal. No se debe pedir perdón. Ninguna persona tiene el derecho de perdonar. Cuando alguien me pide perdón, me pasa la responsabilidad de su culpa. Es exactamente esto lo que ocurre en una confesión. En ese momento se pasan las consecuencias de un comportamiento a otra persona. Pero también puede protegerse diciendo no lo quiero saber. En el perdón siempre se da un desnivel, de arriba abajo. Por eso cuando queremos perdonar a alguien no lo logramos, porque eso lo que hace es impedir esa relación de igual a igual. Pero diciendo lo siento, tú guardas tu dignidad y el otro puede dirigirse a ti con más facilidad que si le pidieras perdón. Bien. Tu dolor honra a tu marido y eso basta, le dice Hellinger a Laura. Bien. Y ahora vamos a ver qué consecuencias tiene esto que acabamos de configurar, esta doble transferencia de las tías, ¿no? Con el tema de la hija, ¿no? Que está acá. No sé si la hija se llega a ver, si se ve bien. Bien. A ver qué pasa con la hija. Laura dice, en un principio estaba entusiasmada y quería contar lo bien que me encontraba. Pero ahora me encuentro ante un asunto para el que necesito tu consejo. Nunca seguí a mi marido a su familia. Al casarnos, él vino a mi familia. Después del divorcio, volví a tomar mis apellidos de soltera y también se los di a mi hija. En nuestro divorcio, los padres de él se entrometieron. Nos peleamos violentamente. En consecuencia, me negué a que mi hija estuviera en contacto con los padres de él. Y ahora tengo la sensación de que fue una gran tontería. Sí, lo fue, dice Hellinger. Pero aún se puede reparar. Y ahora agrega algo más, Laura, que todavía tiene que decir. Durante el último medio año, mi hija tampoco tuvo ningún contacto con mi marido. Porque hubo una situación de abuso. Y aún no tengo la confianza suficiente para dejarla con él. Pero ahora tengo la sensación de que la niña tendría que ver a sus abuelos, de que debería ver a sus padres con él. Aún ayer me habría reído si alguien me hubiera dicho que lo hiciera. Pero no confío en él. De todos modos, ya tenía la sensación de haber sacrificado a mi hija. Sé cómo es. Era un juego muy común en nuestra familia, que se venía manteniendo de generación en generación. Pero ahora ya no me siento tan segura de haber protegido a mi hija a tiempo. Y no consigo reunir la confianza suficiente para decir, toma a tu hija y ve con ella a ver a tus padres. También pertenece allí. Bueno, dice Hellinger, en lo que al abuso se refiere, tienes que decirle a tu hija, hiciste algo por mí. ¿Es necesario, dice Laura, que se lo diga directamente? Sí, le tienes que decir, hiciste algo por mí y ahora se puede arreglar. Y también puedes decirle, los niños siempre son inocentes. Así aceptas la responsabilidad junto con tu marido y la hija queda libre de golpe. En este caso es probable, dice Hellinger, que también exista una identificación con la abuela, que entregaba a sus hijas indefensas al abuelo y sus planes.
Bien. O sea que miren qué constelación, ¿no? Complicada esta, ¿no? Pero bueno, ya Hellinger acá aclara, ¿no? Cuál es la manera de solucionar. Ahora vamos a ver otra constelación, ¿no? De Ute, que dice, todavía está con el asunto de ella, ¿no? De la tumba, ¿se acuerdan? Que ella parece ser que tenía el problema en honrar a la madre, ¿no? Y, ay, se me corrió la cámara. Y entonces Hellinger le hablaba de lo de la tumba, ¿no? ¿Y qué dice esta chica Ute? ¿No? Ella dice que se da cuenta que sus relaciones, ¿no? Con la muerte son múltiples y grandes. O sea, ella se da cuenta de que tiene un tema, ¿no? Con este asunto de la muerte. No, dice Hellinger, eso no lo quiero saber. Bueno, dice Ute, tampoco quería seguir hablando de eso, solo me vino a la cabeza una idea que hasta ahora no había tenido nunca y que apareció ayer. Aparte de mi hermano mayor, tuve un hermanastro, un hijo ilegítimo de mi padre. Mi hermano mayor murió medio año después de nacer yo. Tenía graves deficiencias cerebrales. Pero nunca había pensado en ese hijo ilegítimo de mi padre, también un niño y también muerto de pequeño. Y cuando mencionaste la importancia que pueden tener otras personas, ese hermano apareció por primera vez como una persona cercana. Hellinger dice, ese hermanastro era el hijo mayor. No, nació entre medio. Mi hermano es el mayor. Después, entre medio nació mi hermanastro y después vine yo. ¿Y qué pasó con la madre del hermanastro? De ella no se sabe absolutamente nada. Después se casó, fue secretaria de mi padre. Solo sé que después le fue bien. Solo lo supe después de la muerte de mi padre. Bueno, dice Hellinger, en una situación así, el orden sistémico sería que el hombre se separara de la primer mujer y se casara con la mujer con la que tiene el hijo. Esto hubiera sido el orden, por el hecho de que tu madre conservara su prioridad y que el marido se quedara con ella, se cometió una injusticia contra esa segunda mujer. Entonces Ute dice, mi madre quería hacerse cargo del niño. Y Hellinger dice, no, eso es imposible, si no tenía ningún derecho sobre ese niño. No, dice ella, no tenía ningún derecho. Bueno, le dice él, vamos a configurar a tu familia de origen y vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, a ver si está el dibujito acá, sí. Vamos a poner primero las personas, ¿no? Todas las personas que van a formar parte de esta constelación de Ute, que tuvo ese hermano disminuido. Ay, casi me cae todo. Y a ver, tenemos que poner a un padre, a una madre, el primer hijo, el segundo hijo, que es el que nació muerto, la tercera hija, que viene a ser esta chica Ute, la madre del hijo ilegítimo del padre, la primera mujer del padre y el amigo anterior de la madre. Bien, bueno, acá tenemos todos los personajes. Creo que con esto estamos bien. Bien. Ahora yo los voy a ubicar,
¿sí? Primero voy a ubicar la configuración y después voy a leer lo que él va diciendo, ¿no? M2 es la madre del hijo ilegítimo del padre. Esta. A la madre del hijo ilegítimo del padre la coloca aquí. Bien, por ahí. El segundo hijo del padre ilegítimo, muerto en temprana edad, que sería, a ver, 1, 2, 3, el 2, este hijo lo pone acá. Bien. A la primera mujer del padre, que vendría a ser esta, la pone acá. Después pone al padre acá. Después pone al primer hijo acá, a la madre, ¿no? Acá atrás, y esta sería Ute. Y a esta, que sería el amigo anterior de la madre, ¿no? Lo pone acá. Ute mira para afuera, ¿no? Los demás parece que miran para allá, todos para adentro. Bueno, fíjense en esta configuración, ¿no? Qué extraña. Están todos. Les voy a mostrar ahí. Se los voy a mostrar así. Para que vean ahí cómo está esto. Y vamos a ver si puedo poner esto así. Y se las puedo mostrar así, la configuración. Aunque ya vean a mi perra durmiendo. Bien, porque es como que veo que de este foco se ve un poquito mejor la cosa, ¿no? Ahí están todos configurados. Fíjense, qué extraño la cosa. Entonces, a ver, ven que tengo que ir para arriba, ¿no? Hellinger le pregunta, ¿alguno de tus padres estuvo casado o comprometido anteriormente? Sí, mi padre tuvo una primera mujer. Todo eso lo supe después de su muerte. ¿Hubo hijos en ese matrimonio? No. Mi madre también tuvo alguna relación muy importante antes de conocer a mi padre. Aquel hombre era 25 años mayor que ella, que sería este, ¿no? Que sería este que es el amigo, ¿no? Bueno, Hellinger dice, a estos dos también los necesitamos. ¿Alguno de tus padres se hacía reproches a sí mismo o al otro por la deficiencia del niño? Y Ute dice, creo que mi madre. En el parto, la comadrona le dio pastillas, creo que quería estar tranquila. Me parece que después se sintió culpable por las pastillas. Y Hellinger pregunta, ¿qué dicen los médicos? ¿Es posible que esas pastillas provocaran daños cerebrales? Y un médico que estaba ahí se ve, dice, si se atrasara el parto, sí. Y Ute dice, se quedó estancado, totalmente estancado, y ella lo negó después. Bien. Entonces, Ute dice, de repente hay tantas personas y yo siempre estaba tan sola. Bueno, Hellinger dice, ¿cómo se encuentra el padre, no? Acuérdense en que este es el padre. No me siento bien, estoy enfadado, pero también es una situación sin salida. Tengo la sensación de no poder moverme ni hacia adelante ni hacia atrás. Y la madre, esta era la madre, ¿no? Ay, terrible, absolutamente terrible. Y el hijo mayor muerto, ¿no? El hijo mayor muerto. Creo que era este, ¿no?
Bien, me siento ancho y pesado y caliente, aquí entre estos dos. Ah, no, este me parece que... Ah, porque parece ser que el hermano mayor también murió de ella. ¿Y cómo se encuentra la madre del hijo ilegítimo? ¿No? La madre del hijo ilegítimo, ¿cuál era? M2, M2, esta. La madre del hijo ilegítimo le pregunta cómo se encuentra, un poco abandonada con mi hijo, mucha responsabilidad. ¿Y cómo se encuentra el hijo ilegítimo muerto? Si se ve que este también murió, este otro hijo. Increíblemente triste, tengo lágrimas, no me encuentro bien. ¿Y cómo se encuentra la primera mujer del padre? A ver, la primera mujer del padre. Deben que la ubique. Esta, la primera mujer del padre. Yo se las voy señalando porque vieron uno se olvida. Me olvido yo también. Extraña. Por una parte, preferiría no tener nada que ver con todo esto. Por otra parte, me siento como si fuese la abuela de todo este tropel. Y Hellinger dice, ¿cómo se encuentra el anterior amigo de la madre? ¿Se acuerdan que era este señor, no? Está acá. Ay, yo noto mucho calor aquí, hacia la derecha, como si me estuvieran acariciando o yo estuviera acariciando a alguien con cariño. Siento una especie de atracción, pero en el fondo solo hacia esta mujer. Todo lo demás no tiene ninguna importancia. ¿Y cómo se encuentra la hija? O sea, Ute, ¿no? Que está acá, que está mirando para afuera, ¿no? Ay, yo me siento como partida en dos. Una parte de mí, la derecha, está caliente, también por detrás. La otra está helada. Me siento indefensa. Entonces, ¿qué hace Hellinger? Pone a la primera mujer del padre enfrente de los demás, ¿no? La primera mujer del padre la saca de acá y la pone acá, como mirando todo este cuadro, ¿no? Voy a cambiar la cámara para allá de vuelta, ¿no? Para que se vea de este lado, que se vea así. Lo demás lo deja igual. ¿Qué tal ahora el padre? Me parece mejor tenerla a la vista, ¿no? Se ve que él estaba mirando para acá. Ahí. Antes, cuando estaba detrás de mí, no era bueno. Aún me encuentro un poco mal aquí, pero de todos modos, dice la madre, así es mucho mejor, ¿no? Esta. Y Ute dice, estoy contenta de poder dirigir mi mirada a alguien, ¿no? ¿Qué tal la primer mujer? ¿No? La primer mujer es esta, ¿no? Allá atrás tenía mucho frío y ahora empecé a sentir calor. Empiezo a interesarme. ¿Hay alguna relación? ¿Qué hace Hellinger ahora? Pone a la madre al lado de la primera mujer del padre. La saca de acá y la pone acá. Y el padre dice, ay, así es mejor. Por primera vez mi mujer está visible para mí. Antes pensaba, ¿qué quiere esta? Ahora no tengo nada en contra de ella, pero tampoco nada a favor. Puedo respirar mejor, dice Ute. El primer hijo muerto dice, me da igual. Entonces modifica otra vez la imagen, haciendo que el hijo mayor se siente en el suelo, delante de sus padres, apoyándose contra ellos, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Pone al padre acá y que el hijo se siente. Bueno, lo voy a poner acostado porque obviamente el muñequito de madera no lo puedo sentar. ¿Qué tal así para el hijo mayor? Bueno, es lo que corresponde. Y la madre, yo empiezo a sentir tristeza. Entonces Hellinger pone al hijo ilegítimo muerto al lado del padre, ¿no? Este pequeño, ¿no? ¿Se acuerdan? Lo pone más acá. ¿Qué tal el padre ahora?
¿no? Dice, a ver, esperen que se me fue. El hijo ilegítimo está aquí, es deprimente. Este hijo aquí abajo está muy bien, o sea, este. Con la mujer hay una relación, sobre todo con el fin de cuidar al hijo juntos. Siento simpatía hacia ella, pero tengo la sensación de que hay algo que no va, y no sé qué es. Bueno, dice Hellinger, desde el punto de vista sistémico esto está acabado. Y le dice a la representante de UTE, ¿no? ¿Cómo te encuentras ahí? Y yo no me encuentro muy bien. Entonces Hellinger configura la imagen de la solución. ¿Y qué es lo que hace? A ver, esperen que ya lo ubico, ¿eh? Deja al padre y a la madre aquí, el padre y la madre verdaderos, ¿no? De Ute. La pone a Ute aquí, ¿no? Acá al lado de sus padres. Al hijo este, que es el hermano de ella, ¿no? Porque este, acuérdense en que nació entre medio de estos dos, ¿no? De esta con esta señora. Pone a este hijo y a esta acá, ¿no? El amigo sigue estando ahí. Bien. La primera mujer del padre la aleja un poco, ¿no? La pone como por acá. Así pone la imagen de solución. Entonces dice, ¿y ahí cómo te sientes? ¿No? A usted le pregunta. Mejor. ¿Y el hijo ilegítimo muerto? Este, mejor. Contento de estar al lado de mi madre. ¿Mm? Cuando estaba al lado de mi padre me sentía solo, dice él. Y esta Ute, ¿no? Dice, para mí ha desaparecido la sensación de estar partida en dos. ¿Y la madre del hijo cómo está? Está la madre del hijo legítimo, ¿no? Bien. Antes estaba triste porque mi hijo estaba lejos. Ahora estoy bien. Y la madre verdadera, ¿no? Dice, a mí me entristece. ¿Y cómo se encuentra la primera mujer del padre? O sea, esta. Yo no tengo nada que ver con todo esto. Y Hellinger dice, los sucesos posteriores fueron de tal vehemencia que la relación anterior, esta, ¿no? Ya no tiene ninguna importancia. Bueno, entonces le dice al amigo anterior de la madre, ¿para ti aún tiene alguna importancia? Y el amigo dice, tengo un calor agradable. Y de vez en cuando miro hacia ella, pero ya todo ha pasado. Entonces Hellinger le dice a Ute, ¿quieres ponerte tú misma aquí? O sea, vieron que él llama a la persona verdadera, no al representante, ¿no? Entonces Ute ocupa su lugar en la constelación y los mira a todos y dice, lo que me sienta bien aquí es la relación que tengo hacia la derecha y hacia la izquierda. También es bueno estar así entre los hombres. Yo estaba muy apegada a mi madre. Creo que a mi madre le hubiera ido mucho mejor si hubiese ocupado un lugar al lado de mi padre en vez de cuidar de mí. Lo que encontré increíble fue que mi representante sintiera esa división. Realmente la tuve muchas veces. Bueno, pero ahora ya no. ¿No? Es la primera vez que veo esto, ¿no? De tener a mi izquierda a este hermano. Y sigo pensando que es triste, pero no me afecta. Y Hellinger dice, ahora hay paz. ¿Mm? Bien. Entonces Hellinger acá cuenta una historia, ¿no? Después de ver esta constelación, cuenta una historia. Voy a poner así. Ahí. A ver si se me ve de vuelta por acá. Bien, ahí estamos de vuelta por este lado. Cuenta una historia que se llama La plenitud, ¿no? Este tema de la plenitud. ¿Por qué él habló tanto de la plenitud? Vieron que tienen estos libros, La plenitud, La mirada de la Nahual. Él habla mucho de la plenitud porque
con ese término plenitud, lo que Hellinger quiere expresar es que nosotros nos sentimos vacíos, ¿no? O sea, no plenos, no plenos. Esto lo hablan todas las espiritualidades, ¿no? Por lo general. En el curso de milagros se habla de la plenitud. Ay, por eso nos sentimos como nos sentimos, ¿no? Dice que la historia cuenta que un hombre le preguntó a un anciano: ¿qué te distingue a ti, que pronto dejarás de ser, de mí, que aún seré? Y el anciano dijo: yo he sido más. Bien, es verdad que un día joven que llega parece ser más que el viejo, ya que el viejo antes que él ya ha sido. Pero también él, aunque esté por venir, solo puede ser lo que era, y será más también cuanto más tiempo haya pasado siendo. Cuando lo hizo antes el viejo, también asciende el joven al principio, bruscamente hacia el mediodía. Alcanza su cenit antes del pleno calor y permanece. Así parece, un tiempo en la cúspide, hasta que cada vez más, cuanto más tiempo pasa, y como si su peso creciente lo arrastrara, se inclina profundamente hacia la tarde y alcanza su plenitud, cuando, al igual que el viejo, ha sido del todo. Pero aquello que ya fue no está acabado, permanece porque ha sido, actúa aunque ya fue, y aumenta a través de lo nuevo que le sigue, como una gota redonda de una nube que pasó. Aquello que ya fue se hunde en un mar que permanece. Solo aquello que nunca llegó a ser algo, porque solo fue soñado pero no vivido, pensado pero no realizado, y fue desechado, pero no como precio por haber escogido, pagado otra cosa. Esto ha pasado, de ello no queda nada. El Dios del tiempo justo, por lo tanto, se nos presenta como un joven que lleva un mechón delante y una calva detrás. Por delante podemos asirlo por el mechón. Por detrás solo agarramos el vacío. Y el joven preguntó: ¿qué debo hacer para llegar a ser lo que tú ya has sido? Y el anciano dijo: sé. Sé de ser, ¿no? Sé. Bien. Y vamos a ver el último caso, que es el de Ulla, que habla de la lucha inútil. Me encuentro bien, dice ella. Desde que configuré la constelación de mi familia de origen estoy más despierta. Pero hay algo que no entiendo aún. Antes de que configurara la constelación me dijiste que no servía de nada que me resistiera a aceptar que aquella novia de mi padre era mi modelo. No entendí qué significa eso, pero comprendí la imagen representada en la constelación. Bueno, eso basta. Algunos piensan que negando un hecho, éste desaparece, ¿no? Dice Hellinger. Y Julia dice: tengo una sensación buena desde que la novia está presente y tiene su lugar. Hellinger dice: hay una historia de un tal Jacob. Este estuvo luchando con un ángel al lado de un río durante toda la noche. Y Julia pregunta: ¿no fue el ángel Gabriel? No, dice Hellinger, no fue el ángel Gabriel. El nombre no se conoce. En realidad, el ángel es una imagen de Dios. Finalmente el ángel le dijo a Jacob: suéltame. Y él respondió: no te suelto hasta que no me hayas bendecido. Después pudieron separarse. ¿De acuerdo? Es profundo ese cuento, ¿eh? Yo lo leí en otro libro de Hellinger, es el mismo cuento, y todavía estoy reflexionando. Bien. El dolor, perdón, adoptado debilita. Sigue hablando Julia. Desde hace algún tiempo me encuentro en una fase de cambio que va unida a una gran tristeza. Después de ese bache hoy tenía mucha más energía y vine con mucha fuerza. Pero durante la constelación de Ute
en la que me tocó hacer de madre, empecé a sentirme muy triste. Así que después aproveché esta circunstancia para trabajar sobre mi propia tristeza. Aunque durante ese proceso me abandonó toda aquella energía, ahora vuelvo a tenerla. Hellinger dice, es igual que con una culpa ajena. La tristeza propia, si es fundamentada, da fuerzas, siempre es vigorosa. La tristeza ajena no aporta nada. Por lo tanto, cuando una persona llora y los demás lloran con ella, se vuelven débiles. Solo aquel que llora realmente gana fuerzas. Solucionar un problema soltándolo. Frank dice, a mí me tocó representar al padre. Me mareaba, me sentí incómodo. Conozco esa sensación. Entonces Hellinger dice, déjala enteramente con la persona que tuviste que representar. Uno de los principios de este trabajo consiste en no referir a uno mismo nada de lo que en la constelación se experimenta. Aunque hubiera alguna relación, el interés por mi propia alma me impide entregarme a tales especulaciones. Únicamente abordo un sentimiento cuando se presenta por sí solo, pero no en este contexto. Tienes que mantenerte absolutamente al margen, de lo contrario la imaginación y la confusión ya no conocerán límites. Este es un aviso importante. Y Fran dice, o sea que tú dirías que no debería aplicarlo a mí mismo aunque lo viviera como una resonancia. Y Hellinger dice, no, todo lo profundamente humano siempre encuentra una resonancia en cualquier persona. Y lo que aquí ocurre siempre es humanamente significativo. Ahora bien, si encima te lo apropias, te comportas como si tuvieras el don de actuar como una esponja. No hay que apropiarse de nada, dice Hellinger. Es importante poner límites. Y Frank dice, pero en este contexto aún me preocupa que durante los últimos años, al caminar, de repente me mareo de golpe y necesito sentarme. Eso me preocupa porque estoy seguro de que no hay ninguna causa orgánica y yo quisiera saber lo que es. Entonces Hellinger le dice, si quieres saber mi propuesta, yo dejaría que el problema se fuera. En relación a este soltar, se me ocurre una frase. Es una frase útil, porque penetra en el alma, y quizás también ayude en este caso. Y miren esta frase, ¿no?, de Hellinger, ¿no?, que dice, soltar significa seguir el camino transformado. Soltar significa seguir el camino transformado. Entonces Frank dice, interiormente estuve continuamente pensando en la constelación que hice de mi familia de origen, ¿no? En ese contexto me di cuenta de que en el fondo muchas veces me siento desbordado e intento huir, por ejemplo leyendo. Y Hellinger dice, también puede ser una sobrecarga de felicidad. Y Fran dice, podría ser. Lo que sé es que siempre me encuentro en un grupo como este, y cuando estoy en un grupo así me pongo a contar a las personas presentes sin parar. Bueno, dice Hellinger, eso es bueno. Es un buen método para desviar tu atención de la felicidad. Te voy a contar una historia de un tal Nasreddin. Nasreddin era un mufti o algo parecido, y una noche soñó con que alguien le estaba contando 10 monedas de oro en la mano. Pero al llegar a la novena se paró, y Nasreddin gritó, «¡Las quiero todas, las 10!». Se despertó sobresaltado, pero después volvió a cerrar los ojos diciendo, «9 también bastan». Bueno, dice Frank, mientras estaba representando al padre de Ute, ¿no?, vuelve al tema él, ¿no?, me di cuenta de que no sé exactamente cómo viven mis hijos el divorcio y la separación. No les puedo hablar de eso. Bueno, mira, le dice Hellinger, a tus hijos no les interesa en absoluto eso.
Pero yo quiero saber cómo les va, dice Frank. Y Hellinger dice, eso sí, que se lo puedes preguntar, pero no cómo les va en relación con el divorcio. De eso no tienes por qué hablar con ellos. El divorcio es asunto de los padres. Por lo tanto, los padres tampoco tienen por qué justificarse ante los hijos por el divorcio. Sin embargo, sí que hay otro elemento importante. Todo divorcio implica una culpa, ¿no? Si tú les preguntas a los hijos si se encuentran bien, esperando una respuesta afirmativa, estás buscando una descarga para algo que no es responsabilidad de los hijos y les estás exigiendo demasiado. Y Fran dice, tampoco era esa mi intención, pero hay algo que aún me preocupa y no sé qué es, ¿no? Y Hellinger le dice, en una separación hay otra cuestión a tener en cuenta. Si uno de los cónyuges se separa a la ligera, como diciendo, ahora hago algo para mi autorrealización, y lo que pase con ustedes es asunto de ustedes y no me interesa, ¿no? Frecuentemente eso va a llevar a que uno de los hijos se suicide. La separación, realizada a la ligera, se vive como un crimen capital que reclama la expiación por parte de un miembro del sistema. Y Frank pregunta, ¿por la ligereza? Y Hellinger le dice, sí. Así es posible aliviar al hijo, dirigiéndose al otro cónyuge y solucionando de buena manera aquello que aún no estaba resuelto. La buena manera implica que cada uno asuma su parte de responsabilidad por lo que fue mal y que los hijos sepan que los padres asumen esa responsabilidad, ¿no? Y así los hijos no van a tener que expiar esa culpa. Bueno, dice Frank, voy a tener que reflexionar mucho sobre la expiación y su significado. Y Hellinger le explica sobre la expiación, ¿no? La expiación es una forma de compensación, ¿no? Es una compensación ciega. La ley es que se tiene que compensar un desequilibrio siempre, ¿no? Esta ley actúa sobre la psique. También sobre la psique se busca la compensación. La expiación, por tanto, representa un intento de compensar un desequilibrio, pero es un intento impulsivo. Frecuentemente se realiza sin que la persona afectada pueda controlarlo. Sin embargo, también existe una manera de librarse de este contexto impulsivo y llegar a una compensación de acuerdo con un orden superior, ¿no? Que serían los órdenes del amor, ¿no? Este orden conduce a una compensación que torna superflua la expiación. Cuando los padres asumen y reconocen el fracaso de su relación y la culpa de cada uno, aquí la culpa se pone entre comillas, ¿no? Y no se entiende únicamente desde un punto de vista moralista. Los hijos ya no sienten la necesidad de expiar las culpas de sus padres. ¿Bien? Porque la culpa, dice Hellinger, es como una negación de la realidad. O sea, ¿por qué? Porque la persona se niega a aceptarla y se comporta como si no estuviera atada a ella. Cuando una persona se comporta como si estuviese libre, aunque esté atada, con ello está negando una realidad, porque el vínculo es algo real. Ah, dice Frank, ese era mi caso antes. Yo me negaba a admitir que estaba atado. Y Hellinger le dice, y quizás sea eso algo que hay que recuperar, como un proceso interior, reconocer que existe un vínculo con el cónyuge divorciado, y que solo reconociendo ese vínculo puede haber una segunda relación. Esta, sin embargo, será diferente. Y Gertrude pregunta, ¿tiene alguna importancia la edad de los hijos en el divorcio? Y Hellinger dice, sí. Si ya los hijos hacen su propia vida, los padres están más libres, ¿no?
Y Tomás pregunta, ¿quién decide si es a la ligera? Y Hellinger le dice, eso no puede decidirlo nadie, es algo que se vive. Cuando ocurre, cualquiera sabe inmediatamente si el divorcio se hace a la ligera o no. Hay un poema, dice Hellinger, de Hölderlin sobre los amantes, ¿no? Que dice, queríamos separarnos, lo creíamos prudentemente justo, mas ¿por qué, ya consumado el acto, nos horroriza tanto como un crimen? Ah, poco nos conocemos, pues es un Dios quien nos gobierna. Cualquiera que sea la manera de interpretar esta frase, contiene la experiencia a la que yo me refiero. Bien, vamos a dejar aquí porque lo que viene después ya habla otra vez del vínculo a través de la consumación, que Hellinger le da mucha importancia a esto, ¿no? Que una pareja es pareja cuando se consumó el acto sexual, si no, no hay pareja, ¿no? Si no somos compañeros, buenos amigos, podemos ser cualquier cosa, pero no somos pareja, ¿no? Hola, Elina. Ay, bueno, gracias, Elina. Bien, fíjense en esto que hemos visto hoy, ¿no? Lo de la doble transferencia, lo del asunto este, ¿no? De que hablamos de la espiar las culpas, ¿no? Es bueno tener la información, ¿no? Para después, obviamente, nosotros no podemos saberlo así porque lo leamos en el libro. Tendríamos que hacer una constelación para vernos a ver dónde estamos, ¿no? Pero son datos que aportan mucho para comprender esto de las constelaciones, que no es que me voy a constelar y pim pum pam y ya está. Después queda un trabajo posterior, ¿no? Bueno, esto de que habla Hellinger, de la consumación del vínculo a través del acto sexual, ¿no? Y de que si estamos en la esfera de la madre, en la esfera del padre y todo este asuntillo, ¿no? Y cómo son las maneras de dar y tomar en la familia, es lo que vamos a ver en el próximo encuentro, ¿no? Porque esto habla mucho sobre la carga que a veces cargan, valga la redundancia, los hijos, cuando en las familias hay estos trastornos, ¿no? De este tipo. Bueno, lo veremos en la próxima, así que los saludo, me despido, hasta la próxima y nos veremos.